El tema de hoy es polígonos regulares. En el momento en que trabajamos el tema de polígonos, hace dos clases, en su momento nombramos tres tipos de polígonos, que eran los polígonos equiángulos, polígonos equiláteros y polígonos regulares. Ahí dijimos que un polígono regular era un polígono donde todos sus ángulos internos tenían la misma medida y también todos sus lados poseen la misma longitud. A eso le denominamos un polígono regular. Pero nos dice algo adicional. Dice, todo polígono regular puede ser inscrito o circunscrito a una circunferencia. ¿Qué significa esto, profesor? ¿Qué significa que un polígono se pueda inscribir o que puede ser inscrito en una circunferencia? Bueno, para eso les voy a mostrar aquí lo siguiente, para que puedan comprender qué significa este término, porque el próximo bimestre, cuando trabajemos circunferencia, vamos a estar hablando de polígonos, bueno, de cuadrilátero inscrito y cuadrilátero inscriptible. Así que voy a mostrarte aquí en esta aplicación qué es un polígono inscrito en una circunferencia. Inscrito, in es dentro, significa que el polígono está dentro de la circunferencia, pero no como sea, sino de la siguiente manera. Vamos a dibujar acá un polígono de 7 lados, ¿ok? Un polígono regular, no es un polígono cualquiera. Solamente se puede inscribir en una circunferencia si el polígono es regular. Entonces, observa acá tenemos un heptágono regular. Un heptágono regular es aquel heptágono donde todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Mira, vamos a comprobarlo. Quiero que te des cuenta que no te estoy engañando. Mira, todos los ángulos internos de este heptágono regular tienen la misma medida. En este caso, todos van a medir 128.57. Mira, todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Bien, ahora, ¿por qué se le dice que este polígono se puede inscribir en una circunferencia? Porque mira lo que puedo hacer yo. Vamos a dibujar una circunferencia y vas a darte cuenta que esta circunferencia pasa, mírame, pasa por todos los vértices del polígono. Por eso le llamamos un polígono, bueno, que se puede inscribir en una circunferencia, porque por todos sus vértices de este polígono, mira, por todos, o sea, no queda ninguno, no queda ninguno en el aire, por todos los vértices de este polígono está pasando la circunferencia. Pero también, bueno, acá no sé si me va a salir, pero también cuando hablamos de polígono circunscrito, significa que se puede, bueno, si no me equivoco, pasa por los puntos medios, así que mira, cuando yo digo un polígono circunscrito a una circunferencia, eso significa que por todos los lados va a pasar una circunferencia. De esta forma, mira, acá te explico a qué me refiero por todos los lados. Significa que va a ser tangente a todos los lados. Creo que por ahí va a pasar, mira, pero no voy a equivocar. Ahí está, mira, justito. Vamos a eliminar este de aquí. Y mira, date cuenta que ahora la circunferencia está por dentro, pero está chocando con todos los lados del polígono. Por eso le llamamos que un polígono regular es un polígono que también se puede circunscribir en una circunferencia. ¿Ok? Inscribir cuando está dentro, circunscribir cuando el polígono está chocando a la circunferencia en todos sus lados. ¿Ok? Listo. Ahora sí, retornamos a nuestra teoría, donde lo que vamos a hacer es hablar sobre tres fórmulas: ángulo interno, ángulo central y ángulo externo. ¿A qué me refiero con ángulo interno? O sea, esta fórmula nos ayuda a calcular cuánto mide cada ángulo interno en un polígono regular. ¿Cuánto mide cada uno? Como todos son iguales, con esta fórmula sé cuánto va a medir cada uno. Que si te das cuenta, la parte de arriba no es nada más que la suma de ángulos internos. Mira. ¿Recuerdas que en el tema anterior dijimos que la suma de ángulos internos era 180 por n menos 2? Acá está, mira. 180 por n menos 2. Pero ahora lo dividimos entre n. ¿Por qué lo dividimos entre n? Porque todos los ángulos son iguales, pues. Todos los ángulos son iguales. Y n representa la cantidad de ángulos también. Por lo tanto, yo divido la suma de ángulos internos entre la cantidad de ángulos.
y ahí me da la medida de cada ángulo interno. Lo mismo sucede con el ángulo externo. Tú sabes que la suma de ángulos externos será 360 grados. Si lo dividimos entre n, me da la medida de cada ángulo interno. Perdón, cada ángulo externo. Pero aquí vamos a hablar de algo nuevo, profe. Ángulo central. ¿Qué es el ángulo central, profe? Bueno, mira, para eso tenemos que retornar al aplicativo. Y acá te voy a explicar qué es el ángulo central. Mira, yo te dije que en un polígono regular se puede, bueno, un polígono regular se puede inscribir en una circunferencia. Es decir, que por todos los vértices de este polígono pasa una circunferencia. Ahora, el centro de esa circunferencia, vamos a señalarlo aquí, el centro de esa circunferencia también va a ser el centro del polígono regular. Ahora, si desde ese centro yo trazo segmentos hacia dos de los vértices, consecutivos por supuesto, si desde el centro de la circunferencia yo trazo segmentos hacia dos vértices consecutivos, entonces este ángulo que se acaba de formar se le llama ángulo central. ¿Ok? A ese angulito se le llama ángulo central. Y la medida del ángulo central va a ser igual a la medida de un ángulo externo. Listo. Entonces, con esas tres fórmulas, nosotros vamos a estar trabajando los problemas el día de hoy. Pero claro que a estas fórmulas se le van a sumar las fórmulas que ya hemos aprendido en el capítulo anterior. Es decir, número de diagonales, suma de ángulos internos, suma de ángulos externos. Esas fórmulas también las vamos a emplear de repente en alguno de los problemas. Así que comencemos. Mucha atención, por favor. Problema número 1 dice, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos interiores de un polígono regular de 15 lados, es decir, de un pentadecágono? Recontra sencillo, simplemente aplicamos la fórmula de la medida de un ángulo interno. Recuerda que la medida de un ángulo interno es igual a 180 por n menos 2. Pero no olvides que n es la cantidad de lados. Y como estamos hablando de un polígono regular de 15 lados, o sea, de un pentadecágono, aquí debe ir 15, y acá también lo dividimos entre 15. Bueno, entonces aquí me va a salir 180 entre 15 es 12, 12 por 13, 156 grados. Así de sencillo, ¿ve? Este primer problema. Listo. Número 2 dice, si el ángulo interno de un polígono regular es 120, ¿cuántos lados tiene el polígono? Es como el problema anterior, solamente que está al revés, ¿no? En este caso ya me están dando la medida del ángulo interno y yo tengo que hallar la cantidad de lados. Entonces aquí, la medida del ángulo interno ya me lo están dando, es 120 grados. Yo tengo que hallar la cantidad de lados. Y si yo quiero hallar la cantidad de lados, entonces lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula de la medida del ángulo interno, que sería 180 por n menos 2 entre n igual a 120. Entonces acá multiplico 180 por n es 180n. 180 por menos 2 es menos 360. Igual a 120n, porque esa n pasa a multiplicar, pues. 180n menos 120n es 60n. 360 pasa como positivo. Entonces n es igual a 6. Significa que estamos hablando de un hexágono. Es decir, que la medida del ángulo interno de un hexágono regular es 120 grados. Recuérdenlo, porque más adelante lo vamos a utilizar y podemos hacerlo de frente. Problema 3 dice, ¿cuánto mide el ángulo externo de un icoságono regular? Recontra sencillo, ¿no? La medida del ángulo externo de un icoságono regular. Recuerda que para hallar la medida de un ángulo externo se divide 360 entre la cantidad de lados. Pero sabemos que un icoságono regular, ¿cuántos lados tiene un icoságono regular? 20, profesor. 20 lados, correcto. Entonces sería 360 entre 20 y esto es 18. Así de simple.
¿Listo? Seguimos. Dice, problema 4. ¿En qué polígono regular el ángulo interior es el triple del exterior? Bueno, vamos a plantearlo y en un rato más vas a resolver, Daniela. A ver, dice aquí, la medida del ángulo interior es el triple, recordemos que el triple es multiplicar por 3, es el triple de la medida del ángulo exterior. Muy parecido ya a algo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Solamente que si no me equivoco, en los problemas de el tema anterior era la suma de ángulos internos, era el triple de la suma de ángulos externos. Entonces, aquí ya no es así, aquí hay un pequeño cambio nada más, porque ahora nos habla de la medida del ángulo interno, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, reemplazar 180 por n menos 2 entre n, eso es igual a 3 por 360 entre n. Simplificamos n con n se va. Acá sería 180 por n menos 2 es igual a 1080, porque 3 por 360 es 1080. 180 pasa a dividir, sería 6 y n vale 8. Si n vale 8, estamos hablando de un polígono de 8 lados. Y un polígono de 8 lados no es nada más y nada menos que un octágono. ¿Ok? Nada más. Así de simple, chicos. Así de simple los ejercicios. Ajá. Bien, seguimos. Problema número 5. Ya, a ver, problema 5. Empezamos ya a trabajar con los voluntarios, ¿ah? Porque ya, mira, similares ya a lo que hemos hecho hace un rato. Empezamos con, a ver, levantó la mano primero Adrián. Adrián hace las 5 y luego las 6 lo hace la señorita Daniela. A ver, vamos. En la pantalla, explicando, por favor. Ya, profesor. Ok. Nos pide hay betas en el siguiente polígono regular. Acá vemos que es un hexágono. Ya. Como beta es un ángulo interno, vamos a usar eh, el teorema para encontrar el interno. Ya. Beta igual, ¿no? Beta igual, ahí está. Beta igual a 180 por n menos 2 y eso es entre n. Como sabemos, eh, ¿cuántos lados tiene? Que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que tenemos la figura. B igual, bueno, beta, 180 n por n menos 2. Sería así. 6 menos 2 entre 6. Ahí está. Ya. Beta igual a, a 180 por 4 entre 6. Simplificamos. Ya. Vamos a ir con el 4, mitad, mitad. El 3 acá. Acá 2. Y multiplicar. Es decir, beta igual a 360
ya que 180 por 2 es 360, entre 3. Ya. En este caso, beta sería 120 grados. Correcto, Adrián, correcto. Justamente dijimos hace un rato, ¿no? Que en un hexágono regular, yo les decía, traten de recordarlo, aunque también pueden calcularlo, pero así, bueno, es algo simple de recordar, ¿no? En un hexágono, la medida de cada ángulo, bueno, en un hexágono regular, la medida de cada ángulo interno es 120 grados. Muy bien, Profesor, Adrián, correcto. Vamos a poner tu nota. A ver, profesor, señorita Daniela. profesor, la 6 es igual que la 4, profesor. O Sí, sea, es lo mismo. o profesor, es lo mismo. ¿Le explico igual, profesor, o hago otro problema? Sí, creo que lo dejamos para otro problema, Daniela. Sí, sí, sí. Ok, Sí, porque profesor. es lo mismo, pues chicos, a ver si observan bien, dice, ¿no? ¿En qué polígono regular el ángulo interior es el triple del exterior? Y acá dice, ¿cómo se llama aquel polígono regular cuyo ángulo interior es 3 veces el exterior? 3 veces es lo mismo que decir que el triple. Por lo tanto, es el mismo procedimiento. Estamos hablando de un octo. Bueno, yo les dije que en algunos libros pueden decir octágono u octógono, que es lo mismo. ¿Ok? No, no está mal escrito. Bien, entonces vamos acá a dejar aquí el desarrollo, porque cuando escribimos en la pantalla no se queda aquí grabado. Vamos a ponerlo aquí, como hizo su compañero. Beta es igual a 180 por n-2. Recordemos que n es la cantidad de lados, 6 - 2, dividido entre 6. Y esto me da como resultado 120 grados. Listo. Problema 7. A ver, dice, al aumentar en 2 el número de lados de un polígono A. Voy a desarrollar este. Atentos porque más adelante hay otro problema igual. Ya recordé ya que justo lo desarrollé con sus compañeros en el aula. Y hay dos problemas que son similares al problema 7. Así que atentos para que ustedes luego lo hagan aquí en la pantalla. Y la 8 también es anterior a es como la 7. Perdón, es como la 6. Es como la 4. Acá sí cambia el dato, pues. Pero la resolución es similar. A ver, dice acá. Al aumentar en 2 el número de lados de un polígono, su ángulo central disminuye en 9. ¿Cuántos lados tiene el polígono de menos lados? Bueno, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a poner un cuadrito aquí para ordenar nuestra información. Ponemos aquí. Número de lados. El número de lados. Y por aquí ponemos ángulo central. La medida del ángulo central. Bien, entonces, si un polígono tiene n lados, la medida de su ángulo central será 360 entre n. Pero nos dice, ¿no? Al aumentar en 2 el número de lados, eso significa que luego la cantidad de lados ya no es n, sino es n+2. Al aumentar en 2 el número de lados, la medida del ángulo central también va a cambiar, pues. Ya no va a ser 360 entre n, porque ahora la cantidad de lados es n+2. Entonces ahora sería 360 entre n+2. Ya está. Y ahora sí planteamos acá. Dice que cuando la cantidad de lados aumenta, entonces el ángulo central disminuye en 9 unidades, en 9 grados, perdón. ¿Eso qué significa? Que 360 entre n menos 9, porque disminuye en 9, pues. Esto me da como resultado la medida del ángulo central cuando la cantidad de lados aumenta en 2. Ya está. Entonces acá sería
360 entre n, entonces ya es un poco más operativo en la ecuación. Entre n más 2 es igual a n. Perdón, es igual a 9. Pero ¿de cómo resuelvo esta ecuación en aspa? Multiplicas acá 360 por n más 2 menos 360n. Es igual a 9 y abajo se multiplicaba también, ¿sí o no? Acá sería n por n más 2. Acá sí ya voy a ir un poquito más rápido. Multiplicamos, ¿no? 360 por n es 360n. Con este menos 360n se va a eliminar. 360 por 2, 720. Es igual a 9 por n más 2. Simplifico, o mejor dicho, paso a dividir el 9 y me quedaría que n por n más 2 es igual a 80. Ya está. Y de aquí, bueno, los que saben resolver ecuaciones cuadráticas lo pueden hacer con aspas, si no, simplemente lo que podemos hacer es buscar un valor para n. Y el valor de n que cumple acá es 8. N es igual a 8. Reemplázalo, pues sería 8 por 8 más 2. Y eso me da 80. Entonces n vale 8. Y listo. Problema resuelto. Ya está. Bueno, ahora sí, como les decía, el problema 8 es similar al anterior. El problema 9, mira, dice, el ángulo interior de un polígono regular mide el quíntuplo, es como la 8. La 10 es como la 7. Al disminuir en 2 el número de lados de un polígono, su ángulo central aumenta en 6. O sea, son similares. Así que, a ver, voluntarios para la 8. ¿Voluntarios? Valentina Soto. Santolaya, a ver. Ok, profesor, nos dicen que ángulo interior mide 8 veces el ángulo externo. Podemos sacar como medida de ángulo interior. Ay, ¿dónde está? Am, ok, la medida del ángulo interior es igual a 180. Profesor, mejor lo dicto nomás, ok. Medida de ángulo interior Ah, ¿me vas nos a dicen, dictar? sí, Ya, a ver, sí, díctame. un poco dificultoso escribir. Ok. La medida del ángulo interno nos dicen que mide 8 veces el ángulo externo. O sea, la medida de ángulo externo es igual a 8 veces medida del ángulo interno. Profesor, ¿Interno? dice que el ángulo interno mide 8 veces el ángulo externo. Ya, entonces, La medida del ángulo interno es igual a 8 por medida del ángulo externo. ahora sí, pues. Ángulo externo. Ya, sigue. Ok, como sabemos, la medida del ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 dividido entre n. Y eso es igual a 8 veces 360 entre n. Ok, profesor. Em, como sabemos, en este caso se multiplica el n, a ver, sería 180n menos 360 sobre n. El otro es si lo dejamos así, 8 por 360 entre n
el n que está dividiendo pasa multiplicando, el otro n también, y nos quedaría Pero como son iguales, podemos simplificarlo ya de frente, Valentina. sí, A ver, sí. sigue. Vamos, el 180 pasa dividiendo y al 360 y nos quedaría 2, sería 16. Uy, 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 uy. N, Ese 180 no puede pasar dividiendo todavía porque hay un menos 360. De esos dos, el primero que pasaría es 360 y luego recién se podría dividir. cierto, profesor. Entonces tendríamos que multiplicar primero el 8 por 360, luego pasar a dividir el 360, pasar a restar el 360 y dividirlo entre 180, ¿verdad? Claro. Bueno, sería sumando ya. A ver, ¿cuánto sale? Hasta ahí. 180, 360 por 8. 2880 sale multiplicación entre 360 por 8. Claro. 2880 y luego le sumas 360. Luego sumamos más los 360. Nos quedaría 3240 dividido entre 180. Y eso nos sale 18. 18. Nada más. Ahí está. Eso significa que estamos hablando de un polígono regular de 18 lados. Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué acá es 8? Estamos dando valores, les dije, como, bueno, de repente algunos no saben resolver una ecuación de segundo grado mediante el método del aspa, entonces lo que hacemos es simplemente buscar un valor de tal manera que se cumpla la igualdad. Por ejemplo, si yo digo que n vale 5, entonces acá sería 5, acá sería 5 más 2, 5 más 2 es 7, por 5 es 35, no me sale 80. Yo necesito que me salga 80. Entonces, si n vale 8, acá sería 8 más 2. 8 más 2 es 10, y 10 por 8 es 80. Por eso n vale 8. Ah, profesor, tiene que llegar a 80. Claro, tiene que darnos 80, pues, para que ese sea el valor correcto de n. Seguimos. Problema número 9. El ángulo interior de un polígono regular mide el quíntuplo de la medida de su ángulo exterior. Es como el problema anterior. Profesor, ¿yo puedo hacer la 10? Pase, profesor. Puedo resolverlo. Ya, a ver. Primero estaba ahí Adrián. Entonces, Adrián haces la 9 y la 10 lo hace Daniel. Ok, ya, profesor. Ok, nos dice que el ángulo interior de un polígono irregular mide el quíntuplo de la medida de su ángulo exterior. Es, es decir que ángulo interior, ya, igual a 3 veces punto, ángulo exterior. Ah, no, digo 5 veces. Lo siento, 5 veces. Discutido. 5 veces. Ahora ponemos la fórmula del ángulo interior, que es 180 por r menos 2, ya, entre 2 igual a 5 por 360. 360.
60 entre n, n. Ya. Lo que podemos hacer ahorita es eliminar las n's. Ya. Y multiplicar 180 por n menos 2, 180n menos 360. Menos 360. Igual a 5 por 360 sería 1800. 1800. Ya, pasamos el 360 a sumar. Sería 180n igual a 2000 a 2160. Ahora simplificamos. Ya, 2160 entre 180 nos da 12. En ninguna 12. Mm, sí, correcto, correcto, Adrián, muy bien. Continúa Daniela. Sí, profesor. Un ratito, porque, un ratito porque mientras vas desarrollando, voy a ir escribiendo aquí en lo que ha hecho tu compañero, ¿ya? Y ahora sí, de nuevo. Ah, Yo te voy a hacer el cuadrito, ¿ya? A ver, vamos a decirlo. gracias. Dar el cuadrito para que tú lo rellenes. Ay, a ver, número de lados y la medida del ángulo central. Ahora sí, continúa Daniela. Sí, profesor. Nos dicen, al disminuir en 2 el número de lados de un polígono, su ángulo central aumenta en 6. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Profesor, nos dicen que el número de lados, como nosotros sabemos, profesor, es para calcular el número central, el ángulo central, pues, es 360 entre n. Pero si nos dicen que el número de lados disminuye 2, sería 360 entre n menos 2. Pero también nos dicen que al disminuir en 2 su ángulo central aumenta en 6, que sería 360 entre n más 6. Profesor, ¿ves lo que está escribiendo, profesor? Correcto. Sí. Así que solo igualamos, profesor. ¿Estás segura que igualamos? Porque no dice que son iguales. Porque obviamente si la cantidad de lados cambia, la medida del ángulo central también va a cambiar, no va a ser la misma. Por algo te dice Profe- ahí, su ángulo central aumenta en 6. Ah, ya, ya, ya. Ya, continúa, continúa. Profesor, 360 entre n pasa a restar, que sería 360.
Claro. Y, profesor, para ahorrarnos tiempo, profesor, vamos a hacer aspita, profesor. Porque profesor es que no me va a alcanzar espacio. Sí, sí, te entiendo. A ver, vamos a ver hasta dónde llegues. Profesor, ¿está bien? Sí, Profesor, correcto. arriba saldría 720 Sí, 720 es igual a 6n por n menos 2, profesor. claro. Simplificamos sexta, sexta sería 120 y n vendría a ser 12, profesor, porque 12 por 10 me daría 120. Correcto. Nada más. ¿Te dan cuenta que al final es el procedimiento similar al anterior? Similar, así hay un cambio ahí ya en el planteamiento de la ecuación, pero luego la forma de resolver es muy similar. Correcto, señorita Daniela. Entonces, vamos a poner la resolución. Aquí sería n, sería 360 entre n. La cantidad de lados disminuye, ahora sería n menos 2. Entonces acá sería 360 entre n menos 2. Pero nos dice que si la cantidad de lados disminuye, entonces su ángulo central aumenta en 6 unidades. Entonces el ángulo central que se obtiene, que es 360 entre n menos 2, es igual al ángulo central inicial, pero aumentado en 6 grados. Y ahora procedemos a resolver. 360 entre n menos 2 menos 360 entre n es igual a 6. Multiplicamos en aspa 360n menos 360 por n menos 2. Todo esto sobre n por n menos 2. N por n menos 2 es igual a 6. Entonces acá sería 360n menos 360n, porque recuerda que aquí esto va a multiplicar al primero y multiplicar al segundo. Se eliminan, pues. Y luego sería menos 360 por menos 2 sería 720. 720 es igual a 6 por n menos 2. 6 pasa a dividir y el valor de n por n menos 2 es 120. N por n menos 2 es 120. Y al igual que en el problema número 7, si no me equivoco, sí, el 7, hay que darle valores a n para llegar a obtener la igualdad correcta. Y el valor que cumple es 12, porque acá sería 12 por 12 menos 2. 12 menos 2 es 10 y 10 por 12 es 120. Por eso obtenemos que el valor de n es 12. Nada más. Siguiente. Problema número 11. Aquí ya la cosa cambia. Estamos hablando ahora de una figura ya un poco compuesta y nos piden hallar el valor de x. Pero ¿cómo voy a hallar el valor de x acá? Súper sencillo, chicos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en primer lugar hay que analizar la figura grande. Es decir, lo que vamos a hacer es analizar el pentágono regular que nos están dando. Porque ahí tenemos un pentágono, pues ABCDE es un pentágono.
Y ese pentágono vamos a analizarlo antes de resolver el problema. Mira, vamos a dibujar acá un pentágono. Y como es un pentágono regular, sabemos que todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Entonces vamos a ponerle que esto mida beta. Vamos a hallar beta. Sabemos que beta sería 180 por 5 menos 2 entre 5. Entonces acá sería 36 por 3, 108 grados. Eso significa que cada ángulo interno de nuestro pentágono regular mide 108. Entonces, este ángulo mide 108. Este ángulo mide 108. Y así todos los ángulos, este también. Pues todo esto, ojo ahí con lo que estoy diciendo, todo esto debe medir 108. ¿Ok? Bien, pero como es un polígono regular, entonces todos sus lados tienen la misma longitud. Eso significa que este lado AB mide igual que AE, mide igual que ED, mide igual que CD y mide igual que BC. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Bueno, hemos obtenido aquí triángulos isósceles. Este triángulo es isósceles. Este triángulo es isósceles. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar la medida de los ángulos que faltan en ese triángulo. Bueno, en ambos triángulos, aunque al final son triángulos congruentes, no son lo mismo. Bueno, si acá mide 108, para 180 me falta 72 grados. Eso significa que la medida de este ángulo y este ángulo es 36. 36, 36. Lo mismo acá. Este ángulo mide 36 y este ángulo también mide 36 porque son iguales. Y listo, como te dije, x más 36 más 36 es igual a 180. Perdón, ¿qué estoy hablando? Es igual a 108. Es igual a 108. Entonces sería x más 72 es igual a 108. De donde el valor de x es igual a 36. Listo. De esa forma se resuelve el problema 11. Problema 12. Hay el número de diagonales de un polígono regular en el cual su ángulo interior multiplicado por la inversa de su exterior es igual a 12 grados. A ver, dice, la medida de su ángulo interior multiplicado por la inversa. La inversa es voltear. Pues, por ejemplo, la inversa de 5 es un quinto, la inversa de 10 es 1/10. Entonces, la inversa de su ángulo exterior sería 1 sobre la medida del ángulo exterior. Y esto me da como resultado 12 según el ejercicio. Entonces reemplazamos, sería 180 por n menos 2 entre n por, acá sería 1 sobre 360 entre n, igual a 12. Bueno, entonces aquí hagamos lo siguiente. Esto lo voy a escribir igual todavía, 180 por n menos 2 entre n, por, acá invertimos, n sobre 360 igual a 12. Y acá mira, full simplificación. N con n se va. 180, 360, acá queda 2. Entonces me quedaría n menos 2 es igual a 24 porque ese 2 pasa a multiplicar. Y n es igual a 26. Pero no hay respuesta. Es que no nos piden n, pues nos piden hallar el número total de diagonales. Por lo tanto, el número total de diagonales, y aquí ya fórmula que hemos aprendido del tema anterior, sería 26, porque era n por n menos 3, entre 2. Entonces sería 13 por 23.
23, ¿no? 13 por 23, termina en 9. 299. 299. 13 por 23. Listo. Y nada más. Por ahí lo que puede asustar un poco es cuando te dice la inversa, ¿no? Pero para nada. Simplemente a la fórmula le das la vuelta nada más, pues. Problema 13, ya pues súper sencillo, ¿no? Este es un chiste, ¿ah? Dice, AYX si ABCD es un cuadrado y CD es un triángulo equilátero. A ver, Daniela, resuélvelo. Profesor, súper fácil. Profesor, nos dicen que es un triángulo equilátero. Así que sus ángulos serán 60 y 60, profesor. Y mi profesor, nos dicen que A, B, C y D es un cuadrado. Así que sus ángulos van a formar 90 grados. Todo esto, profesor, nos daría 180. 90 más 60 es 150. Menos 180 vendría a ser 30. Profesor, ¿me escucha? Claro, nada más, así de simple. Dos figuras conocidas ya. Bueno, aunque todavía no hemos trabajado cuadriláteros, ¿no? Pero, bueno, cuadriláteros es el siguiente tema, pues. Pero como es un cuadrado, sabemos que los ángulos internos están midiendo 90 grados. Todos los ángulos internos miden 90. Pero no hay que olvidarse también, porque de repente en otro problema lo podemos utilizar. No olvidemos que al ser un polígono regular, todos sus lados tienen que medir igual. ¿Ok? Hay que colocar eso también. Bueno, entonces, acá también, porque ya nos damos cuenta que como este triángulo y este cuadrado tienen un lado en común, entonces todos tienen la misma longitud. Pero al ser un triángulo equilátero, sabemos ya, lo conocemos, porque eso lo hemos trabajado en el tema de triángulos, que cada uno de sus ángulos internos debe medir 60 grados. Y así, luego ya sabemos que la suma de estos tres debe ser 180 grados. Por lo tanto, el valor de x es igual a 30. Profe, ¿por qué 30? 90 más 60 es 150. Para 180 me faltan 30, pues y nada más. Listo. Problema 14. Ya, a ver, atentos, ¿ah? Ya lo hemos puesto hace un rato, vamos a ponerlo nuevamente. Tenemos aquí un pentágono. Y sabemos que en un pentágono regular la medida de su ángulo interno es 108. O sea, cada uno de sus ángulos internos mide 108 grados. Todos miden 108. Y luego tenemos un cuadrado, ¿no? A ver, Valentina, termínalo. Ok, profesor, como sabemos todos los ángulos de un cuadrado valen 90 grados. ¿Sí? Y como cada ángulo del pentágono mide 108 grados, sabemos que acá también va a medir 108 grados. Lo igualamos, que sería 90 más x es igual a 108. X es igual a... mm, un ratito, profesor. Hay un poco de huella en mi casa. Listo, profesor. 18.
18, nada más, correcto. 18. Listo. Bueno, como dijo su compañera, al ser un cuadrado, entonces todos los ángulos internos de nuestra figura AGFE, todos sus ángulos internos deben medir 90. Pero ya pusimos ahí al costadito que cada ángulo interno en un pentágono regular, por favor, regular, no es en cualquier pentágono, solamente en un pentágono regular. Entonces, x más 90 es 108, de donde el valor de x es 18 grados. A ver. Y por último, el problema número 15 la va a hacer Adrián, ¿ya? A ver, Adrián, terminamos con la 15. Ok, calcula el valor de X si el polígono mostrado es regular. Ok, es un octágono. Ya, primero encontramos cuánto vale el ángulo. Ya, es, por ejemplo, vamos a encontrar un ángulo 180 por n, que es el número de lados, menos 2, ya, entre n. Ya, lo que pasa es 180, le pasamos n, 180 por 8 menos 2 sería 6, ya, entre 8. Simplificamos el 8 con el 6, quedaría 3, y acá 4. Se puede simplificar más el 180 con el 4, sería 90. 90, y acá sería 2. Se puede simplificar más. 90 entre 2 es 1, y acá 45. Ahora a multiplicar 45 por 45 por 3 sería 135. Entonces, toda esta operación equivale a 135 grados. 135 grados. Ya. Ok, ahora conocemos cuánto vale un ángulo de este polígono. Ya. Si esto vale 135, ¿cuánto falta para que llegue a X? Falta 45, si no me acuerdo, creo que falta 45, ya que si sumamos 45 sería 180. 135 más 45, 180. Entonces decir que 45 equivale a X. Correcto, Adrián. Correcto. Muy bien. A ver, Adrián, Adrián. Muy bien. A ver, en este problema número 15 podemos también hacerlo quizá un poco más directo, ¿no?
ya que si nos percatamos, esa X, como es un polígono regular, esta X sería un ángulo externo. Entonces podemos hacerlo directo. El valor de X es igual a 360 entre la cantidad de lados. Como en este caso tenemos un octágono, entonces sería 360 entre 8, que es 45 grados. Directo. Ahí está.